Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Bueno, qué deciros, algo obvio, ¿no? Al fin y al cabo, El Príncipe de Maquiavelo es un clásico, se puede considerar un clásico, ¿no?, de la filosofía política. Y bueno, realmente es un libro que yo en su día me lo leí, pero sí que es cierto que este segundo acercamiento también es cierto que me lo leí para clase, y cuando lees una cosa por, entre comillas, obligación, no la disfrutas tanto, o eso es a mí lo que me pasa, incluso pudiéndome gustar un libro, hasta que no lo coges con esas ganas, ¿no?, de querer leértelo también más tranquilamente, lo disfrutas mucho más. Pero bueno, entrando en materia, El Príncipe de Maquiavelo. Es un libro bastante corto, de unas 150 páginas, que a mi parecer, digamos, bueno, tiene un valor que está más que justificado, ¿no? Porque atendiendo un poco el contexto del libro, tampoco es que yo sepa mucho al respecto, pero básicamente Maquiavelo, en la Italia renacentista, ¿no?, allá por el siglo XV-XVI, si no me equivoco, pues al fin y al cabo él fue consejero político, digamos, estuvo, digamos, en altos cargos políticos, ¿no? Y este libro lo escribe para Lorenzo de Medici, como por así decirlo, ganarse sus favores, y para que, por así decirlo, como una especie de carta de presentación o de recomendación, si se quiere decir, ¿no?, que sería a día de hoy, para que dijera, vale, este hombre puede ser un buen consejero, ¿no?, y demostrarle sus dotes. Y bueno, yo creo que Maquiavelo pues las demostró bastante bien. No sé si al final le cogieron eso, no lo sé, pero básicamente el libro podríamos decir que es como una serie de enseñanzas, o más bien una serie de consejos, de estrategias, digamos, de cómo el príncipe debe dirigirse en la política, cómo debe moverse dentro del ambiente político, social, cómo debe maquinar las cuestiones tanto a un nivel de su persona, en cuanto a sus valores, cómo deben ser los valores del príncipe, cómo debe actuar correctamente en ciertas situaciones, cómo debe ganarse el favor del pueblo, cómo debe tratar a sus enemigos, cómo debe conquistar nuevos sitios, digamos, como todo ese tipo de estrategias políticas y geopolíticas, ¿no?, de la época. Por así decirlo, Maquiavelo traslada su función de consejero, ¿no?, en una especie, digamos, bueno, en un libro en el que sistemáticamente pues va tratando diferentes capítulos o diferentes temáticas, ¿no? Algunas son muy concretas, ¿no? Algunas son realmente como si podríamos decir casi un tutorial, ¿no?, de decir qué se debería hacer en esta situación, ¿no?, digamos, como para conquistar un pueblo, digamos, enemigo, ¿qué habría que hacer? Pues cosas así, ¿no?, en algunos momentos. Pero bueno, más allá de ese tipo de cuestiones más concretas, yo creo que el valor que tiene el libro, podríamos decir que es, digamos, la precisión con la que Maquiavelo, digamos, habla de, digamos, como por así decirlo, habla con una experiencia, ¿no?, y con un conocimiento de causa bastante grande. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque realmente los consejos que da, sinceramente llaman la atención, porque al fin y al cabo, para todo aquel que no está metido en cuestiones políticas, el acceso a este tipo de, digamos, de mundos, ¿no?, lo que sería las puertas hacia adentro, ¿no?, porque la política siempre parece que se ve de puertas hacia afuera, ¿no?, pues parecería que esto, como que Maquiavelo estaría hablando interiormente cómo debe actuar el político, ¿no?, que en este caso sería el príncipe, ¿no?, el mandatario general, ¿no? De modo que estos consejos no solamente los da a nivel de, bueno, esto es lo que deberías de hacer para que te vaya mejor en esta situación, sino que también muchas veces compara con ejemplos históricos de otros gobernadores desde Roma o de diferentes momentos históricos, personas bastante importantes, ¿no? Entonces, como que Maquiavelo al fin y al cabo da una serie de consejos bastante acertados, ¿no?, o por lo menos tiene la intención de que así sean, y por así decirlo, yo creo que ya no solamente es un libro que pueda ser atractivo a un nivel político, sino yo creo que incluso a un nivel como, no sé si decir personal, ¿no?, porque hay algunas cosas que dice que incluso también pueden ser incluso consejos vitales, ¿no?, porque en el plano general sí, cómo tratar, digamos, a aquellos a los que gobiernas, ¿no?, pues eso obviamente pues para un político, ¿no?, pero también para
para tratar, digamos, como por así decirlo, cómo moverte en el mundo, ¿no? Hay algunas cosas que dice que son interesantes, ¿no? Manteniendo las distancias. Pero qué deciros, bueno, al fin y al cabo el libro tiene bastantes capas, a mi parecer. Tiene diferentes momentos en los que habla de cosas bastante distintas, pero digamos que la base siempre es esa, ¿no? Tratar, digamos, de decir, voy a aconsejarte de cómo deberías de actuar en determinados puntos. Por hablar de algunas cosas que me han llamado la atención, os voy a leer, por ejemplo, este punto, en la página 86 dice: un príncipe que no puede defender sus estados sino con tropas extranjeras se halla a la merced de la fortuna, y sin recurso alguno en la adversidad. Es máxima generalmente recibida que nada hay tan endeble como el poder que no se apoya en sí mismo. Es decir, que no se defiende por sus propios ciudadanos, sino por medio de extranjeros, ya sean aliados, ya sean asalariados, ¿no? Bueno, en determinado momento, pues Maquiavelo pues, se pondrá a hablar, digamos, de la diferencia en tener tropas internas, tener tropas externas, y cómo realmente un príncipe, digamos, debe cuidar de tratar bien a su poblado. Incluso llegará un momento en el que dirá, los nobles, la gente, digamos, que está en las cortes, por así decirlo, va y viene. Pueden darte una puñalada por detrás, puede tratar de hacerte caer, puede cambiar sus intereses por cualquier cosa. Sin embargo, el pueblo hay que tenerlo contento, porque si tú tienes un pueblo, por así decirlo, a tu favor, eso va a jugar para que no se te subleven, para que, por así decirlo, estén contigo en las malas, ¿no? Y todo este tipo, digamos, de cuestiones que podríamos llamar incluso psicológicas, ¿no? Maquiavelo las trata muy bien, ¿no? Incluso habrá momentos en los que hablará... Es curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo es como... Habla de cómo dirigirse al pueblo, ¿no? Qué cosas debes hacer, qué cosas debes respetar, cuáles son los límites que debes de llevar en determinadas situaciones, porque el hecho de no cumplirlos puede llevarte a la enemistad con el pueblo y por lo tanto a problemas bastante graves, ¿no? Que al fin y al cabo puede ser que se te subleven y que tu imperio, bueno, o tu gobierno se vaya a pique, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Incluso también dice no solamente de que le da consejos del tipo, bueno, no solamente tienes que conseguir que el pueblo te ame, sino que también tienes que saber cuándo debe de temerte, ¿no? Que claro, que esto a día de hoy, pues claro, que pienses que el presidente de un país te va a temer, ¿no? Está contrario, ¿no? Digamos, a ciertos ideales, ¿no? Posteriores, pero que es interesante ver cómo al fin y al cabo cómo la autoridad, digamos, porque al fin y al cabo en el fondo este libro trata sobre cómo la autoridad, ¿no? La máxima autoridad, que en este caso es el príncipe, debe moverse, no solamente en su poder, sino cómo ejercer ese poder, ¿no? Y en ese caso, pues como habla como esos juegos, ¿no? En los que hay veces, pues eso, tienes que mantener que los súbditos, porque lo llaman así, ¿no? Pero lo que sería a día de hoy los ciudadanos, ¿no? Deben de quererte, deben de realmente ver en ti que tú vas a cuidar por sus intereses, vas a velar por ellos, pero que a su vez tampoco seas, por así decirlo, memo, ¿no? O que seas demasiado blando, ¿no? Porque si realmente también pasa algún problema o se te suben a las barbas, también debes de, por así decirlo, limitar la influencia, ¿no? De este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, en este apartado dirá: no hay duda en que un príncipe debe ser clemente, pero a tiempo y con medida. Es decir, que se debe ser clemente, pero si hiciera falta, podría no serlo, ¿no? Es un poco lo que muestra. Es más, la famosa frase, ¿no? Que incluso me atrevería a decir que en el libro como tal no sale. Lo que pasa es que ha sido, digamos, por así decirlo, simplificada, ¿no? Acortada, cogido, digamos, cierto matiz general. También se dice, por lo que he entendido, yo tampoco soy un experto ni mucho menos en Maquiavelo, pero he escuchado muchas veces que es una frase que se ha malinterpretado. Se ha querido hacer de Maquiavelo alguien maquiavélico, ¿no? A raíz, digamos, de llamarlo de esta forma, ¿no? Pero realmente Maquiavelo tampoco tenía una intención maquiavélica ¿sabes? Se le ha querido tildar de maquiavélico a Maquiavelo, ¿no? Pero realmente, bueno, me voy por las ramas. La cuestión es que la frase del fin justifica los medios, ¿no? Realmente no aparece, o por lo menos yo no la he encontrado, me habría llamado la atención de ser así, pero lo que sí que aparece es este fragmento que yo creo que es de donde se extrae la famosa frase, ¿no? Que dice: cuando se trata pues de juzgar el interior de los hombres y principalmente el de los príncipes, como no se puede recurrir a los tribunales, es preciso atenerse a los resultados.
Así lo que importa es allanar todas las dificultades para mantener su autoridad, y los medios, sean los que fueren, parecerán siempre honrosos y no faltará quien los alabe. Este mundo se compone casi totalmente de vulgo, el cual se guía de la apariencia y solo atiende al éxito. El corto número de los que tienen un ingenio perspicaz no declara lo que percibe, sino que cuando no saben a qué atenerse, todos los demás que no lo tienen. Bueno, si no... Es que claro, también habla como con un lenguaje, ¿no?, de la época. Pero básicamente lo que está diciendo es que en determinados momentos de complicación, que la autoridad se puede ver, por así decirlo, tambaleante, lo importante es atenerse a los resultados. Y esos resultados, no, para mantener su autoridad, a veces pues deberían de marcarse, ¿no?, digamos, por los medios para conseguirlos, sean los que fueren, ¿no? Y siempre habrá gente honrosa, dice, siempre habrá... parecerán siempre honrosos estos medios para algunas personas, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se podría trasladar, ¿no?, cada cual que se le venga la imagen de quien quiera, ¿no? Porque sobran políticos que podrían adscribirse a esto, ¿no?, del fin justifica los medios, pero la realidad es que es esa, ¿no? Como al fin y al cabo este principio del fin justifica los medios, yo no veo que sea malintencionado, pero sí que en el fondo revela, ¿no? Ya te digo que el fin justifica los medios es una reducción de esto que he estado diciendo, pero bueno, la cuestión revela, digamos, un principio político básico, ¿no? No de la política como lo que se esperaría de ella, porque los ciudadanos siempre esperan que la política sea una cosa que no es, porque luego realmente la política real es esto. La política real es lo que se ejerce dentro, digamos, de los parlamentos, pero no digo desde lo que se ve por fuera, sino de lo que pasa por dentro, ¿no? Digamos. La cuestión es que este fin justifica los medios, ¿no? Al fin y al cabo es algo que los políticos lo llevan a su máximo esplendor, ¿no? Con el fin de poder perpetuarse en su autoridad, de ejercerla, al fin y al cabo van a hacer lo que les venga en gana, no van a bajarse de la burra, por así decirlo. Y bueno, aunque ahora la forma, digamos, política sea totalmente distinta a la de la época de Maquiavelo, al fin y al cabo cuando realmente Maquiavelo relata, digamos, con esta precisión, este consejo, pero a la vez está hablando de algo que en verdad es evidente, ¿no? Que al fin y al cabo quien tiene el poder, para perpetuarse en ese poder, va a permitir cualquier cosa, ¿no?, dentro del marco, ¿no?, digamos, de su época, ¿no?, dentro de ciertos límites, pero bueno, siempre se pueden llegar a ciertos extremos que los rebasen incluso para poder conseguir eso, ¿no? Y aún así siempre va a haber, y es lo que dice, ¿no?, siempre va a haber gente que los alabe, sin importar cuáles son los medios que se han llegado, ¿no?, pero siempre va a haber gente que alabe ciertas cosas por el hecho de, pues eso, de por tener a los súbditos cuidados, ¿no?, que al fin y al cabo es la cuestión que también trata Maquiavelo. Si tú tienes a los súbditos contentos, ¿no?, tienes a la ciudadanía contenta con X cosas, no hay de qué preocuparse. Siempre va a haber una gente que va a ver tus medios como medios válidos por el favor que tú, digamos, le has causado, ¿no?, por tu, digamos, por cómo te has vendido, ¿no?, cómo te has vendido como un buen príncipe, como un buen político. Continuando con más cuestiones, es que ya os digo, hay muchas cuestiones en este libro, muchos consejos, sobre todo, por eso digo que es incluso consejos vitales, porque aunque los lleves a la política, obviamente yo no estoy diciendo que en tu vida el fin justifica los medios, pero entendedme, como por ejemplo en el capítulo 23 dice cómo se debe huir de los aduladores, y dice como las cortes están llenas de aduladores, y eso es uno de los principios, digamos, que el príncipe debe tener en cuenta, que hay que tener la oreja bastante, por así decirlo, bastante refinada, ¿no?, para no dejarse embaucar por aquellas personas que te están diciendo, oh, qué bien lo estás haciendo, qué tal, esto os parece bien, y los consejeros dicen, sí, está genial, no sé qué. Pues todo ese tipo de cosas, ¿no?, los aduladores te nublarían la mente de las personas que realmente te están diciendo la verdad, con los fines políticos que realmente van a tener consecuencias, de los que simplemente te bailan el agua porque realmente estás en esa posición, ¿no? Entonces esto es un principio que es político, pero que podría también decirse en la vida real, ¿no? Porque al fin y al cabo una persona que simplemente te dice lo que quieres escuchar tampoco te va a aportar una realidad, ¿no? No te va a aportar una verdad que te vaya a ser útil, ¿no? Esto también va a ser una de las cosas que Maquiavelo nos va a explicar, que va a ser bastante interesante.
a ver si lo encuentro exactamente, pero básicamente lo que dirá es que es muy importante que seamos capaces de ser prudentes. O sea, yo creo que la prudencia es uno de los valores más importantes que van a estar, digamos, presentes en este libro. Pero no solamente la prudencia en sí, sino que también seamos conscientes de tomar los riesgos cuando sean necesarios. Hay un momento que a mí me pareció muy impactante y que por eso también digo que puede trasladarse a lo vital, es que si sabemos que hay una situación que es complicada, es que claro, a ver si encuentro el fragmento, pero básicamente una situación complicada puede enquistarse y hacerse más complicada con el tiempo. Y antes de que se llegue a ese suceso, ¿no?, de que vaya a ser peor, es mejor pararlo a tiempo que se enquiste y, por así decirlo, pues degenere, ¿no? Esto lo va a hablar Maquiavelo, sobre todo en favor, o sea, concretamente de las guerras. Él dirá, es mejor una guerra a tiempo que, por así decirlo, permitir que poco a poco se vayan, digamos, comiendo terreno y que vaya peor y que literalmente se vaya todo a la mierda, hablando mal y pronto. La cuestión es que claro, que la cuestión es que esta cuestión, ¿no?, de cómo la guerra puede ir, o sea, puede ser un bien a corto plazo, o sea, un mal a corto plazo, pero que a lo mejor pudiese evitar un mal a largo plazo todavía peor, ¿no? Digamos, este principio, ¿no?, digamos, sería interesante, ¿no?, porque al fin y al cabo nos dice, bueno, a veces intentando huir de lo malo, lo que se estaría haciendo es meterlo debajo de la alfombra. Y si a corto plazo puede a lo mejor evitarse, pero a largo plazo va a causar un mal peor, es mejor abrazar ese mal a corto plazo y evitar ese mal peor a largo plazo. Entonces, son principios que ya os digo, tanto a nivel político como a nivel vital, a mí me parece que son trasladables totalmente. Luego una cosa que también me llamó mucho la atención, o que me pareció interesantísimo, que no sé hasta qué punto eso, me imagino que estará muy estudiado, ¿no?, pero yo en todo momento lo que veía es como que hay digamos, como que hay una recurrencia de apelar a la fortuna, ¿no?, entendiendo por fortuna el azar, la suerte. Maquiavelo hablará a todo momento de cómo realmente la fortuna está de nuestro lado o no lo está. Es decir, por la mala fortuna puede que a lo mejor una estrategia militar salga mal, puede haber, digamos, un acontecimiento que cause un problema político fuerte por lo que fuese, ¿no? Digamos, la mala fortuna puede catapultarte y llevarte, digamos, por así decirlo, al precipicio, ¿no? Pero también la buena fortuna puede auparte, ¿no? Entonces, como que Maquiavelo parece que habla de la fortuna como una especie de fuerza impersonal que estaría ahí presente y que el príncipe debe ser muy consciente de ella. Por dos motivos. Porque uno, no puede ser dependiente de la fortuna, porque al fin y al cabo la fortuna puede sonreírle, pero también puede amargarle. Y dos, porque al fin y al cabo, si depende totalmente de esta, ¿no?, al fin y al cabo, digamos, como que sus valores, digamos, serían totalmente como... se movería por una inercia, ¿no? Entonces él, al fin y al cabo, lo que está hablándonos es que la fortuna, la labor del príncipe, digamos, debe ser en esa prudencia, es saber barajarse, ¿no?, saber moverse dentro de esa fortuna, saber... Por eso, como os decía, como cuando se hablaba de un mal mayor que puede venir a largo plazo, pues eso al fin y al cabo también es una cuestión que en cierto modo se puede prevenir, ¿no? Pues entonces sería como apelando a esa fortuna que puede sonreírnos o no, el príncipe debe moverse en esos dos lados, ¿no? Debe moverse en sus decisiones que debe tomar, ¿no?, para, por así decirlo, sortear todo aquello y reducir los daños que una mala toma de decisiones podría darle, ya que de la fortuna no se puede depender y a su vez se debe ser consciente de ella, por así decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo va a estar presente siempre a la hora de que se den unas cosas y no otras, y, por así decirlo, es una fuerza indomable que entra en juego a la hora de tomar decisiones políticas. Así que bueno, creo que no tengo nada más que deciros. Es un libro muy interesante, con un lenguaje a lo mejor un poco arcaico, ¿no?, porque ya tiene sus 500 años, ¿no?, el libro, entonces es un poco arcaico a la hora de leer, pero sin embargo dice grandes, no sé, cosas muy interesantes, y sobre todo si os interesa la filosofía política, sin duda yo creo que os lo tendríais que leer. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.